Hoy vamos a manejar un nuevo paradigma y lo vamos a romper. Ideas equivocadas que tenemos en la mente. Hoy vamos a platicar de cuando a la gente no le va bien económicamente. Ni económicamente o en relaciones de pareja. Y de inmediato nos empeñamos en trasladar la responsabilidad que debe caer sobre nuestra espalda. La tratamos de poner en el medio que nos rodea. Si no me va bien económicamente, es culpa del gobierno, es culpa de la familia y en ocasiones hasta de la suerte, argumentando que alguien nos hizo un mal, un trabajo de magia, el cual está entorpeciendo y obstaculizando todas las oportunidades que tengo para salir adelante. Esto es absolutamente falso, hay que aclararlo, pero vamos a analizar por qué. Quien es único y absoluto responsable de los acontecimientos en su vida, incluyendo las relaciones de pareja o lo económico, no es otra persona más que el sí mismo. ¿Y por qué? Tenemos que entender que es el sí mismo. Cuando hablamos de esta parte, el sí mismo, el mundo interior, tenemos que analizar cómo es que está entorpeciendo mi propia psicología, todos mis desarrollos, llámese, repito, pareja o economía, que es a lo que hoy nos vamos a centrar. ¿Por qué no me va bien en lo económico? ¿Por qué tengo problemas con la pareja? Parecería que por más ganas que yo pongo en cada cosa que hago, no se nos da. Analicemos por qué. Hoy le voy a demostrar contundentemente que el único responsable de todo esto es el sí mismo, usted que me observa. Y voy a aclarar por qué es como es. ¿Por qué así? Fíjese bien, hay cosas que la gente no contempla. Normalmente un individuo tiene en su mente nada más si tienen carrera universitaria, si hay o no propuestas de trabajo, si hay o no apoyo familiar, si se nació sin dinero o si se nació en una posición económica acomodada y se cree que eso va a facilitar las cosas. Esto no es así. Cada cual es responsable de sus propios movimientos y de su propia vida. Y cada uno de nosotros la va entorpeciendo. Pero el problema no es en ningún momento físico, material. El problema no está en la vida. El problema real está en la mente humana. ¿Tienes la bibliografía de todo esto? ¿Tú crees que nuestra sociedad mexicana alcanza las expectativas económicas que desea? Por supuesto que no. Yo creo que no, yo creo que estamos un poquito lejanos de alcanzarlas. Con el gobierno que tenemos actualmente no. No, definitivamente no, y por mucho no. ¿No? No. No, la situación en el país está muy difícil. No, en general no. Para nada. Definitivamente no. No. No, no la está consiguiendo. ¿Por qué la gente no alcanza sus expectativas económicas? Desorganización. Que el gobierno, las instituciones sean de confiar para que nosotros podamos también pues colaborar y adherirnos a esos esfuerzos. Creo que el gobierno y las instituciones son los principales responsables de que esto funcione. Desgraciadamente en el país no hacemos muchas cosas porque estamos esperando que alguien empiece. Somos muy burócratas. Estamos en una etapa muy difícil. Pues porque desafortunadamente contamos con gente que en vez de apoyarnos para crecer y demás, nos obstaculiza y nos cobra cada vez más cosas, más impuestos, más... ¿no? Pues a varios factores, ¿no? El proceso de crecimiento ha sido muy lento. No hay educación, a que el sistema no es el adecuado para que la gente se pueda desarrollar. Principalmente la falta de educación. Pues en la situación económica que se vive mundialmente. El problema tiene que ver, como ya lo he dicho, hacia el interior. Fíjese con cuidado.
Normalmente buscamos una manera para impulsarnos con motivación, por ejemplo, algunas veces tratando de imitar a un personaje triunfador y tratarme de comportar como él lo hace, para ver si así me va mejor. Y ni se diga ni hablemos de las famosas limpias con perejil y huevo que normalmente hace un brujo, una bruja, una persona y cree que le va a ir mejor así. Ninguna de estas cuestiones va a funcionar para que a usted le vaya mejor. Eso es un mito producto de la ignorancia humana. Vamos a dejar claro esto. La gente vive con una cosa, un cuadro, un marco, que contiene 5 elementos en su interior. Y estos son los que están entorpeciendo el desarrollo en su vida. Prácticamente estamos hablando del autoboicot. La gente se autoboicotea de una manera impresionante y me gustaría relacionar esto a aquellas frases de Cristo cuando decía, pedid y se os dará. Y entonces la gente dice, ¿por qué si Cristo dijo esto y yo pido que me vaya bien económicamente y yo pido salud y yo pido que me vaya bien con mi pareja, ¿por qué no se cumple si lo pido con fe, con mucha devoción? Realmente el problema es interior, el problema es en la mente humana. Y le explico estos 5 elementos que contienen su interior. El primero es expresión facial. Tome en cuenta esto. Después tenemos lenguaje corporal, frecuencia de voz, sistema de ideas y una cosa que llamamos hoy día humor. Le voy a ir explicando estos puntos en un momento más. Le voy a explicar el marco con 5 elementos del que vengo hablando. La gente normalmente tiende a pensar que está pidiendo verdaderamente su triunfo, que verdaderamente porque lo piensa, por el simple hecho de pensar que quiere triunfar, por el simple hecho de sentir el deseo de tener dinero, cree que será suficiente para lograrlo. Pero hay un factor inconsciente, uno que usted no alcanza a notar y que le está llevando por el sentido exactamente contrario. Un sentido totalmente equivocado donde usted realmente está pidiendo su miseria, donde realmente existe un autoboicot de la gente que porque no alcanza a notarlo, se mueve a un punto muy inconsciente, no descubre esta peligrosa situación. Se la voy a explicar. Hablemos primero de ese marco con los 5 elementos, se los repito, son ¿qué contenemos los seres humanos cuando nos expresamos a la población? No nada más tenemos palabras, no nada más es sonido, deseo. Aparte, llevamos cada vez que nos comunicamos con alguien una expresión facial, un lenguaje corporal, una frecuencia de voz, un sistema de ideas y un humor, que ahorita le voy a explicar qué es. Para que se entienda cómo afecta a la población, tiene usted que saber que el cerebro de un niño, en el momento que nace, se convierte en una grabadora que tiene un cassette que va a durar años grabando, un cassette interminable que es capaz de grabar todas las frecuencias de voz de la gente. Usted, cuando es niño, graba las frecuencias de voz de su madre. Las frecuencias obviamente van cambiando, la frecuencia de cariño, la frecuencia de ira. Por ejemplo, una frecuencia de miedo cuando nos tiembla la voz, una frecuencia de rabia cuando uno está enojado o una frecuencia de mucho cariño, de mucha ternura. De tal manera que usted que me ve en este programa, con solo recibir una llamada telefónica y escuchar la frecuencia de voz de una persona que se ha comunicado a su casa, va a detectar de inmediato el estado emocional en el que se encuentra. Puede notar si está triste, puede notar si está muy feliz, puede notar su enojo o su temor.
Es impresionante cómo nuestro cerebro ha logrado grabar todas las frecuencias por años, pero no es lo único que ha grabado usted desde la infancia. También ha grabado otra cuestión importante, las arrugas, la gesticulación de la cara, del rostro de cada persona. Todos al movernos, si nuestras emociones se alteran, nuestra gesticulación cambia de inmediato. Es absolutamente correspondiente una frecuencia de voz y una expresión facial a un estado emocional. Nadie puede tener cara de placer cuando está lleno de ira. Es definitivamente dominante la psicología sobre el cuerpo. Y si su psicología tiene inseguridad, su expresión facial lo va a denotar. La frecuencia de voz lo va a denotar. También su lenguaje corporal, cómo camina, cómo se mueve. La frecuencia de voz que está manejando, entre otras cosas. Y entonces lo vamos a ligar también a su sistema de ideas. ¿Qué tanto una persona tiene claridad en lo que quiere transmitir? ¿Qué tanta claridad ideológica tiene para poder poner todos los puntos que son verdaderamente necesarios aclarar? Y entonces la gente, para rematar esta cuestión, termina por mover su humor. El humus, que es latín antiguo. Los antiguos hablaban del humus, el humus que deriva después en la palabra humo y luego en humor. Hoy usted le llama la vibra. Usted piensa que la vibra se siente de la gente. No es vibra. Quite esas ideas. Ningún ser humano está aventando energía pulsante que la podemos sentir nosotros en nuestras emociones. No es así. En realidad es un humor, un humo. Cuando nuestra química cerebral, cuando nuestro cerebro produce miedo, la sangre recoge toda esa química y la lleva al cuerpo y la libera en un gas enrarecido por los poros de la piel. Cuando este aroma, este humor llega al olfato de otros seres humanos, entra hasta el cerebro, se decodifica y podemos sentir lo que está sintiendo la otra persona. Por eso hay hogares que se sienten tensos. De ahí viene eso de que el perro no te huela el miedo. Y la gente dice, ¿cómo me va a oler el miedo si el miedo es psicológico? Sí, pero usted lo saca en un humor por los poros de la piel. El 80% de las personas que entrevistas para un puesto, para alguna vacante, normalmente son descartadas en la primera entrevista precisamente por esto, por timidez, por falta de seguridad, por no saber muchas veces ser congruentes entre lo que expresan y lo que te escriben en un currículum o lo que te están diciendo. Verdaderamente, ¿dónde está, si es que hubiera alguna culpa de esa falta de progreso? Está en sí mismo, está en su mente, está en las creencias con las que se ha casado y que no puede quitarse encima para poder lograr progreso. Hablando de conseguir un trabajo, vencer esa timidez, vencer esa falta de seguridad. Hablando de conseguir el opuesto a la pobreza, que es la riqueza, poder lograr instalar en su mente nuevos paradigmas de abundancia. Por ejemplo, la gente debe eliminar esta falsa creencia que se le dice a los niños desde pequeños: tienes que trabajar duro para conseguir un buen empleo. Si observas, estamos limitando a los niños a trabajar duro, a estudiar para conseguir un simple empleo, sin menospreciar, por supuesto, los empleos. Se puede lograr, por ejemplo, una abundancia financiera a través de romper los paradigmas que se van instalando. Piense solo por un instante lo que estoy diciendo. ¿Cuánta gente hay que estudió, que verdaderamente sabe lo que hace, aun cuando no tenga estudios, conoce del negocio, hace todo lo que tiene que hacer, sin embargo, queda sin el triunfo? Por lo menos no alcanza los niveles que tanto ha perseguido.
Le voy a demostrar con una sola frase, en 30 segundos, cómo realmente el problema es mental. Fíjese con mucho cuidado, el autoboicot lo producen los estados emocionales. Yo le puedo decir, piense en esto, ¿qué sería o qué haría un hombre si le pudiéramos arrancar completamente toda su depresión, por poca que sea? Arranquémosle toda la depresión, arranquémosle toda la inseguridad y arranquémosle toda la pereza. Y un cerebro humano sin inseguridad, sin pereza, sin depresión, se come el mundo. Créamelo, saldría adelante de manera inevitable, se le daría por añadidura de sus estados psicológicos las cuestiones materiales. ¿Tienes la bibliografía de todo esto? Si le arrancamos toda la depresión, todos sus miedos e inseguridades, si le arrancamos toda la pereza a una persona, ¿crees que podría salir adelante o no? Sí, muchísimo. Sin importar el gobierno ni nada. Sí. Sí, y sobre todo también ayudándola a través, por ejemplo, de los medios de comunicación. Definitivamente sí. Sí, por supuesto. Tendríamos que empezar por la educación. Sí, definitivamente, porque de todas maneras, aunque el país está mal, yo creo que hay muchas formas de salir adelante. Ah, sí, por supuesto. Pues es parte de la humanidad, pero sí, claro que triunfaría, avanzaría más fácil. Obviamente su desarrollo va a ser mejor que una persona que tenga esos temores y esas depresiones, etcétera. Siempre y cuando esté en base a educación, claro que sí. Indudablemente, sí. Pues yo creo que sí saldría, ¿no? El problema es el autoboicot. Cuando la gente no nota que esos estados emocionales, cuando hay depresión, inseguridad y pereza, créame usted, aunque no lo note en el espejo, aunque usted no lo vea, se refleja en su expresión facial, se refleja en su frecuencia de voz, se lo detectan. No nada más ahí en su lenguaje corporal, pero también se lo huelen a través del humus, del humor. Que luego nosotros dijimos mal humor o buen humor. Créame que va íntimamente relacionado estos puntos de su estado emocional. Entonces la gente genera un autoboicot porque no importa cuánto sepa lo que hace, si va a pedir trabajo, pero de entrada ya lleva angustia porque no tiene dinero, no le está alcanzando para pagar sus créditos o ni siquiera en ocasiones para las cuestiones básicas. Ya lleva una carga de angustia, ya va con una cierta inseguridad, ya va con un cierto escepticismo, creyendo que de entrada le van a decir que no. Pero además, déjeme decirle lo importante también, tenga mucho cuidado, porque esos 5 puntos de los que hablé, sistema de ideas, frecuencia de voz, expresión facial, lenguaje corporal y humus, se recargan potentemente en 2 conceptos mentales más. Estos 2 conceptos mentales en los que se recarga se llaman escepticismo de sí, que produce la inferioridad de sí. Es decir, en otras palabras, fíjese con cuidado, el escepticismo de sí ha llegado a ser lo siguiente. Escéptico es que la gente no cree prácticamente en nada. La gente es escéptica, vivimos hoy en una crisis de incredulidad tremenda, escepticismo, que mucho producen los medios de comunicación cuando hay entrevistas a los políticos y vemos que los políticos pues mienten mucho, etcétera. Las crisis de incredulidad dentro de la familia, cuando un hermano, primo, pariente o amigo siempre dice sí a algo, pero termina por no hacerse. Y usted mismo, ¿cuántas veces ha querido salir adelante? Tiene un proyecto y no vamos lejos. ¿Cuántas veces ha dicho,
voy a hacer una dieta y voy a hacer ejercicio y termina por fallar tanto en la dieta como en el ejercicio. ¿Cuántas veces se ha prometido dejar el cigarro? ¿Cuántas veces se ha jurado a sí mismo cambiar su sistema de vida y hoy sigue igual? Esto ya genera una crisis de incredulidad, de escepticismo completo. Y el escepticismo se produce por una sensación inconsciente, muy sutil, muy en el fondo de yo no soy quien para vivir tan feliz. Y esto se produce por las múltiples maneras de vivir apapachado, lleno de cariño y apoyo cada vez que hemos tenido un problema. Fíjese lo que nuestro cerebro está haciendo. Tenga usted mucho cuidado, porque vea cómo funciona el cerebro cuando no se conoce. El conocimiento de sí es el que nos va a despegar, y tenga cuidado porque vea lo que hace el cerebro. Si un niño que no tiene mucha atención en su familia, tiene 8 años de edad y en un accidente jugando se rompe un brazo, y es un niño que no ha tenido mucha atención de sus padres, al caer en el hospital va a recibir todas las atenciones de los padres. Van a llegar los tíos con juguetes, los primos con regalos. ¿Sabe cómo se va a sentir el niño? Se va a sentir infinitamente contento, lleno de placer, pero en medio de su desgracia. Por eso nos sentimos bien cuando decimos que mal está la situación económica y de inmediato decimos, sí, pero no nada más yo, somos todos y nos sentimos cobijados. Esto está haciendo que no podamos crecer. Le voy a decir cómo se hace, pero no da tiempo en un programa. Nos vemos la siguiente semana. La semana pasada platicábamos acerca del autoboicot, una cuestión psicológica que se soporta en el escepticismo de sí mismo. La gente constantemente trabaja por salir adelante, crecer económicamente, llevar una buena relación de pareja, pero parecería que algo estanca, obstaculiza el desarrollo de estas formas de vida. Y bueno, explicaba yo en el programa anterior, le voy a dar una idea para que usted, si es la primera vez que lo ve, retome de 2 cosas fundamentales, 2 cosas básicas. Una es que la gente únicamente contempla la vida exterior, es decir, lo material. Si tengo carrera, si sé el negocio, si lo conozco, si lo heredé, y esto no sirve realmente de mucho porque normalmente le pasamos la culpa a la familia o al gobierno de cómo nos está yendo mal, a pesar de tener carrera universitaria y de saber de qué estamos hablando. Pero hay que tener cuidado porque esto no es así, mire. Le comentaba yo en el programa anterior que en realidad lo que está obstaculizando nuestro desarrollo económico, nuestro despegue en todos los sentidos, es una forma psicológica que no vemos y no contemplamos. Y es algo que venimos cargando todo el día encima de nosotros. Nuestra expresión facial, que usted seguramente no tiene conciencia de cómo se mueve su gesticulación. Pero no solo eso, su lenguaje corporal, cómo se mueve su cuerpo, si su cuerpo se mueve erguido por seguridad, etcétera. O simplemente algunos hábitos en cuanto a la postura. Lo interesante aquí es que la gente, si suma 5 elementos, puede provocar que su vida sea absolutamente equivocada. Y es la frecuencia de su voz, ligado a lo que ya dije, la expresión facial, el lenguaje corporal, el sistema de ideas, cómo habla, cómo expone usted una idea, es clara o no lo es cuando se quiere comunicar con sus seres queridos o con su socio en un negocio. Y por último, el humus, el humor de la gente, a lo que realmente le llamamos así, es a la química del cerebro que produce los estados de temor o rabia, ansiedad, celos, en fin. Para que usted pueda tener un estado emocional, tiene que producirlo el cerebro con química. Pero esta química que puede producir temor, por ejemplo,
la toma el torrente sanguíneo, la lleva a todo nuestro cuerpo y usted la expulsa por los poros de la piel. Y la gente se lo puede oler ese gas hasta 15 metros de distancia, detectándolo con el olfato y por tanto sintiendo el mismo estado emocional que usted tiene. A esto le llama usted la vibra, la mala vibra de una persona. Cuando una casa se siente tensa, por ejemplo, y decimos que es la vibra de la gente, no es vibración, es aroma. Es humus o a lo que le llamamos hoy día ya humor, el mal humor o el buen humor de una persona. Ese humor que detecta el olfato, por eso se dice que el perro no te huela el miedo. Por eso se dice, por ejemplo, cuando vas a cerrar un negocio, dice, ¿y por qué no lo cerraste? Comenta alguna persona y de inmediato contesta la otra, no sé, algo me huele mal. ¿De dónde cree usted que vienen esos dichos? En la antigüedad sabía la gente perfectamente bien que se olía el estado psicológico de los demás. Hoy, por ignorancia, le llamamos vibra del prójimo. Todo esto, lo que venimos arrastrando, lo ha grabado el cerebro humano. Estas grabaciones cerebrales que van haciendo los individuos desde la infancia son verdaderamente de cuidado. El cerebro de usted ya grabó todas las frecuencias que hay, frecuencias de voz, de miedo, de ira, de tristeza, de alegría, de orgullo, de envanecimiento. Y bueno, esto es lo que hace que usted detecte a una persona y su estado emocional con solo escuchar su voz. Pero vamos a avanzar para decirle cómo liberarnos de esta expresión facial, de este cuadro de autoboicot. Como capacitador, como reclutador de personas, ¿con qué problemas te has enfrentado? Pues más que nada la gran inseguridad de la gente. Existe el paradigma que una persona con carrera obligadamente es una persona exitosa, económicamente hablando, y que una persona sin carrera obligadamente es una persona que no puede tener éxito económico. ¿Tú consideras que esto es falso o verdadero? Totalmente falso. O sea, he observado y la experiencia de mucha gente lo demuestra, que hay gente que tiene muchos estudios y gana una miseria encerrado manejando una computadora. Y hay gente que no tiene ninguna preparación, no tiene estudios y tiene muy buenos ingresos, ha conformado negocios, en fin, tiene mucho éxito. ¿En qué porcentaje entorpece el triunfo económico los estados emocionales de un individuo? Muy alto, yo me iría un 90%. ¿Tú con qué trabajas más? ¿Con la psicología de la gente o con la información técnica de los seguros? Yo trabajo mucho más, es el aspecto psicológico. Nos centramos ahí con todos los conocimientos que yo he tenido, he trabajado muchas corrientes psicológicas, nos centramos mucho a que esa persona no se esté boicoteando, que no ella sea su peor enemigo. Trabajamos durísimo. Ya el otro aspecto se da por añadidura. Ya si la persona está bien psicológicamente, no tiene esos límites que ella misma se ha puesto, ya lo demás se da solo. ¿Cuál es la problemática de un individuo para salir adelante? En tu experiencia, ¿qué señalarías? 3 cosas. Flojera, pereza. Sería un caso ya más grave que sí los he tenido, que se deprimen y no hay forma de levantarlos y que sean sus propios jefes, que ellos tengan que dirigir su barco. Para poder quitar este cuadro de autoboicot, tenemos que ver de la siguiente forma. Fíjese con mucho cuidado. Mire, vamos a pensar en que es una especie de manto, una especie de capa que nos cubre completamente, pero es un manto invisible. Digámosle que es una especie de el manto de la mala suerte. Digámosle así, aunque la mala suerte no existe. Hay que tener cuidado con eso. Pero para que sea didáctico, el cuadro de autoboicot, es decir, la expresión facial, el lenguaje corporal, la frecuencia de voz, el humor y el sistema de ideas, nos van cubriendo todos los días como un manto de mala suerte. Pero el problema fuerte es que la gente no lo detecta.
El problema es que la gente cree que no lo tiene puesto, cree que está con el simple hecho de hacer su mejor esfuerzo, sonreírle a una persona, pero sonreírle cuando le va a pedir trabajo, por darle un ejemplo, lo hace, pero de fondo sus emociones están alteradas. Por tanto, la risa que usted emite se siente, o el otro cerebro la lee como algo fingido, como algo impuesto, como algo que no están haciendo de su interior. El otro cerebro estará detectando entonces su humor de angustia o de desesperación o inseguridad porque no le acepten en el empleo. Entonces, por más que sonría, por más que se arregle, por más que se perfume, no va a abrirse las puertas en la vida. Y parecería que hay alguna cuestión mágica negativa encima de nosotros. Y claro que la hay, pero no es mágica. Es ese manto negativo, ese manto de la mala suerte llamado cuadro de auto boicot. Fíjese bien, no debe usted intentar fingir una sonrisa. No debe intentar fingir una postura erguida. No debe fingir su frecuencia de voz como algo muy seguro. Eso es algo que no debe hacer. Es un error tremendo cuando algunos grupos de escuelas, por ejemplo, de personalidad y demás, cuando quieren que el estudiante emane una gran sonrisa, una actitud de personalidad muy impuesta, muy fingida. Esto es absolutamente ridículo, hay que tener cuidado. Mire usted, realmente cuando una persona quiere quitarse el manto de la mala suerte, cuando verdaderamente quiere arrancarlo de su interior, necesita trabajar su mundo ideológico, necesita trabajar su mundo emocional. Eso es lo que tiene que hacer. En otras palabras, tiene que ser una persona absolutamente íntegra, una persona absolutamente verídica, real desde el interior. Y eso no se puede lograr si la gente no trabaja con las ideas que le producen la inseguridad. Por eso es básico, súper necesario el autoconocimiento. Una persona sin autoconocimiento jamás va a poder cambiar la estructura emocional que se deriva de las ideas. Le explico, no existe ni una sola persona en la tierra que pueda tener emociones por sí solas. Eso no existe, eso es absolutamente falso. Las emociones siempre provienen de una idea. Ejemplo, en este momento usted me está viendo a través de su televisor. Ahorita, en este momento, si usted no está sintiendo ira, no la puede sentir de repente de la nada, no se puede enojar de la nada. Para que usted pueda sentir ira, necesita pensar en algo que la produzca. Por ejemplo, en una injusticia, por ejemplo, en un fraude de la pareja. Y entonces, si piensa en ello, puede sentir ira. Pero el coraje, la rabia, pues, no va a nacer de la nada. Tiene que tener una idea. Entonces, cuando una persona está tratando de quitarse el manto, este terrible manto de la mala suerte, cuando se lo está tratando de arrancar y lo intenta a través, por ejemplo, de falsear la sonrisa, de forzar al cuerpo para que se mueva distinto al rostro, lo único que logra es verse hipócrita, verse falso, verse como en pose de presunción. No es natural el individuo. Lo que usted tiene que hacer es aprender a manejar las ideas. Cuando su idea se transforma, su mundo emocional se alivia. Y cuando el mundo emocional se alivia, su frecuencia de voz cambia sola, su expresión facial se alivia también, su lenguaje corporal se modifica,
Sus ideas nacen claras por la libertad del deseo y la intención, y obviamente su humor es agradable. Hay gente que dice, yo fácilmente me puedo sacudir esta actitud que traigo, ya sea de depresión o de inseguridad, al cruzar la puerta de la oficina del entrevistador. Absolutamente no, lo terminamos proyectando inconscientemente. Mucho es su postura, mucho es sonrisa. La gente si es esquiva con la mirada te das cuenta que te está mintiendo. La gente si no sonríe te das cuenta que está muy acartonada. Entonces, ¿qué tan relajada está en su posición? Eso incluye contacto visual, incluye elementos y entonación de la voz, incluye sonrisa o la falta de la misma e incluye su postura. Ahí te das cuenta de lo genuino, auténtico o lo acartonado y falso de la persona. Mucho es lenguaje corporal. La parte psicológica es qué piensas de ti. Que mucha gente piensa menos de sí misma. Entonces, ¿hay que pensar más de sí mismo? Absolutamente no. La soberbia tiene el mismo efecto, que es de grandeza, que yo soy más y me merezco al mundo. Pero ¿de dónde deriva esta frustración? De que valgo si tengo un trabajo y cuando lo pierdo ya no valgo nada. Eso significa perder en gran medida tu identidad, quién eres. Tú no vales por lo que tienes o por las posiciones sociales o laborales que ocupas. Entonces somos lo que pensamos de nosotros mismos. Cuando Thomas Alva Edison inventó el foco eléctrico, tuvo él más de 4,000 intentos fallidos. Y no obstante, y esta es una frase bien interesante que a mí me encanta repetir, que él solía repetirse ante sus intentos fallidos, que es: no me desanimaré porque cada intento fallido que logre descartar es un paso más hacia adelante. Él no veía ese intento fallido como que estoy acercándome al fracaso, sino que estoy descartando una opción y como consecuencia estoy más cerca de mi meta. Quitarnos este manto que nos cubre, este manto de mala suerte cubriendo nuestra vida, no es sumamente fácil. Necesita usted tener mucho autoconocimiento para lograrlo. Evidentemente, no es posible superar esto a través de una receta dada en un programa de televisión. Necesita usted verdaderamente agregarse, estudiar en los grupos, por ejemplo, que tenemos sobre desarrollo de conciencia. Pero le voy a dar unas ideas de lo que puede ir haciendo para combatir esto. No es sencillo porque no se trata de imitar, no se trata de generar una cuestión impostada, no se trata de fingir. Esto es fácil. Algo así como lo que ocurre cuando la gente se hace una limpia y de pronto observa que le empieza a ir mejor en la vida. ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Una limpia, por ejemplo, esas vulgarmente dicho con perejil y huevo, estas cuestiones del alcohol y el fuego que prenden, etcétera, lo que realmente hace es sugestionar a la gente, a hacerle creer que ya le va a empezar a ir bien en la vida, porque ya no la está enfrentando él solo. Es decir, un individuo piensa que se va a enfrentar a la vida económica, se va a enfrentar a una pareja, pero ya no va solo, van el amuleto y él acompañados, y ahora sí cobra valor para enfrentar la vida. Esto es lo que ocurre con una limpia, por ejemplo, los amuletos. No es otra cosa más que vil sugestión en la gente, que le hace creer que ya es infinitamente fuerte y poderoso por alguna especie de magia sobrenatural. Esto es tremendamente falso. Con lo que sí debemos tener un cuidado tremendo es con cómo nos lo vamos a arrancar real de fondo. Y esto es a través del cambio de ideas. Si yo estoy sintiendo inseguridad, y eso usted lo puede detectar, le voy a poner un ejercicio de cómo. Vamos a hacer una cosa que se llama observación de sí. Usted me está viendo ahorita. Fíjese bien, al ver la televisión, al verme en este momento, usted se encuentra completamente atrapado. Es decir, su atención está puesta en el televisor, de tal manera que en este acto no siente sus pies. Hasta ahorita que lo dije, ya los está sintiendo. El sillón donde está, sus manos, su respiración. Nota cómo antes que yo lo dijera, no sentía su cuerpo. Este es un proceso de inconsciencia de sí. Si usted puede observar
También va a notar sus estados emocionales. Usted puede percibir perfectamente bien cuando tiene inseguridad. Cuando se acerca una persona a pedir empleo, va sintiendo la inseguridad. Usted debe recordar que esa inseguridad o ira o lo que sea, vamos a poner ejemplo con inseguridad, se está produciendo por una idea. Una idea. ¿Cuál será esta? Rastréela, piénsela, detéctela, véala. ¿Sabe cuál va a ser la idea? ¿Qué tal y no me lo dan? No voy a conseguir el trabajo. A lo mejor no cumplo con todos los requerimientos. A lo mejor, fíjese bien, esa idea es la que va usted a enfrentar. Esa idea es la que se tiene que cambiar en esta ocasión. Si usted logra comenzar cambiar la idea, que además es fácil porque normalmente las ideas negativas no tienen bases sólidas para vivir. Son solamente mitos que nuestro cerebro crea, mentiras, falsedades que nos hace vivir la mente engañándonos. ¿Por qué lo digo así? Si realmente usted analiza con cuidado, en el mundo de la inseguridad, realmente no tenemos bases para sentirla. Si me van a decir que no en ese trabajo, tengo que analizar por qué lo creo. Y usted va a ver que cumple, por ejemplo, con los requisitos, cumple con la documentación, tiene todo el tiempo disponible para invertirlo, el sueldo cumple con sus expectativas. ¿Sabe qué es lo que está dando verdaderamente el problema de que no se quede usted con ese empleo? Su manto de mala suerte, cuando llegue inseguro, cuando llega con el humor, porque la persona que le va a emplear va a detectar que hay inseguridad, por ejemplo, y esa persona va a creer que la inseguridad es sobre el empleo y no sobre sus propias creencias falsas. Es ahí donde tiene que trabajar, en ese sistema de ideas. Aunque me digan que no es el último trabajo, puedo observar que realmente no lo he conseguido porque tengo mis depresiones, inseguridades y perezas. Le voy a dar un ejemplo. Si yo quiero conseguir un empleo, si yo lo quiero conseguir, no voy a llenar una solicitud y la voy a entregar para esperar a que me hablen y me voy a sentar 15 días o una semana, tal como lo hace el grueso de la población. Yo voy a pelear para conseguir ese empleo. Yo voy a llenar 200 solicitudes y las voy a repartir en 2 meses. Voy a empujar precisamente porque ya tengo calculado que muchos empleos me van a decir que no. Entonces tengo que hacer el doble esfuerzo para conseguirlo. Pero mi inseguridad, mi depresión y mi pereza no me ayudan en nada. Espero que usted vaya trabajando sus ideas. Vamos a profundizar más con otros temas. Por hoy me despido. Muchísimas gracias. Por cierto, mi nombre es Martín Aparicio. ¿Qué tal amigos de toda la República Mexicana? Le mandamos un saludo desde acá, desde la capital. En la vida, las cosas buenas o malas no son materiales, sino mentales.